Hoy en Terapia en la Luna tenemos el placer de recibir a Eduardo Pedraza, un profesional con una amplia trayectoria en el mundo del cine y la televisión, especializado en proyección cinematográfica desde 1997. Además de su carrera en el cine, Eduardo ha dedicado su vida a explorar el tarot y la psicomagia, habiendo estudiado con Gabriela Rodríguez dentro de la línea de Alejandro Jodorowsky. Su trabajo terapéutico lo ha complementado con diversas disciplinas, como la terapia de campo del pensamiento, EFT, reimpronta matricial, psicología arquetipal, trabajo con sueños y respiración holotrópica. Influenciado por autores como Carl Jung, James Hillman, Joseph Campbell, Mircea Eliade y Stanislav Grof. Hace 15 años se consagró a la regla de Ott, más conocida como santería, y en su camino espiritual ha alcanzado el grado de Ova Oriate. Eduardo ha integrado todos estos conocimientos en lo que él llama un proceso de rehabilitación creativa, plasmando su sabiduría en textos, cuentos, guiones y ensayos sobre tarot, cine y escritura creativa y terapéutica. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a esta conversación. Un gusto tenerte acá y me gustaría comenzar hablando un poco de un recorrido o una historia que has hecho a lo largo de todos estos años, me consta, en relación a distintas búsquedas de conocimiento de distintas disciplinas, pero que tienen un hilo, creo yo, conductor o que comienza con el tarot. ¿Cómo ha sido ese recorrido? ¿Dónde comienza esta búsqueda? ¿Y qué sentido, qué significado tiene el tarot para ti hoy? Hola, hola. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por la oportunidad. Es súper bacán siempre conversar del tarot y de todas estas cosas, de todo lo aprendido, todo como el bagaje de conocimientos, libros, historias que están ahí contenidas en mi historia, en el fondo. Bueno, para mí el tarot llegó en un momento como muy particular en mi vida, como muy sincrónico, que es para el nacimiento de mi hijo. Eh, y de mi primer hijo, que él ya tiene 21 años, cuando él llega como al mundo, digamos, cuando él se hace presente, había como una sensación personal de no querer como traspasarle mis neuras, o sea, tratar como de yo hacer el trabajo. Ahora lo verbalizo de esa forma, pero en ese momento era como más una sensación, un sentimiento de poder a él darle más herramientas un poco. Y en la visión un poco por las películas principalmente, aparece fuertemente en mi vida Alejandro Jodorowsky. Ese es como la puerta de entrada, digamos, al tarot principalmente. Hay un libro muy poderoso de él que es Los Evangelios para Sanar, que personalmente yo creo que sigue siendo como uno de los libros como más iluminados de él, donde eso me abrió la cabeza. Y yo dije, no, esto yo lo tengo que estudiar, este es un camino, y en ese proceso es cuando yo encuentro a Gabriela, y estuve como un año estudiando con ella, que es justamente como todo el proceso de nacimiento de Lanán, de mi primer hijo. Esa es como la puerta de entrada. Ahora, ¿qué es lo que es el tarot para mí? Eh, bueno, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? En un primer momento era una máquina metafísica, después se convirtió en un espíritu, después se convirtió como en una especie como de de libro abierto, de una especie como de, de- de algo un libro que en la medida que uno lo va abriendo, va cambiando, y que te va dando distintas historias. Eh, y ahora, el tarot es un artefacto mágico. Y como todos los artefactos mágicos siempre son controversiales, eh, todos quieren apropiarse, todos quieren ser dueños de la verdad con respecto a este artefacto. eh, Todo el mundo se siente como dueño de la verdad con respecto al artefacto. Eh,
no se puede, por más que uno intenta situarlo en un contexto, situarlo en un momento histórico, situarlo, se escapa, como todos los artefactos mágicos, ¿no? Es un misterio en sí mismo. Mm. Sí, pensaba en esto de que dices tú de la apropiación, de qué es, de que existen distintas descripciones de esto que podemos llamar como artefacto mágico. Voy a tomar tus palabras. Pero sin embargo, estos contenedores no son suficientes. Es como que el tarot se fuera reinventando a sí mismo. Claro. Es que por lo mismo, el tarot trabaja para la persona, trabaja según el uso que tú le das. Si tú eres terapeuta y tú tienes una formación terapéutica, cuando tú lo despliegas, cuando tú lo usas, va a tener un contexto terapéutico. Si tú lo tomas desde un trabajo espiritista, el tarot lo que va a hacer va a conectar con tu cuadro espiritual, con tus muertos, con tu espíritu. Si tú lo tomas y lo trabajas desde un punto de vista artístico, creativo, arquetipal, el tarot va a funcionar en el contexto arquetipal. Si tú lo tomas en un contexto de clarividencia, ya clarividencia pura, no solamente clarividencia, en un contacto con la luz astral, que no es lo mismo que el espiritismo. Pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Va a funcionar de esa forma, ¿te fijas? Se adosa, se incrusta a ti. O sea, es un calidoscopio. O sea, tú miras, le das un sentido, lo mueves, vuelves a mirar y hay otro sentido completamente. Bueno, yo quiero contar que Eduardo es un erudito, le pueden No, preguntar lo que quieran, y él todo lo no. sabe, todo lo conoce, es impresionante. Yo siempre que tenía una duda, me acuerdo haber acudido y preguntarte, y siempre había una respuesta, y una respuesta enfocada principalmente a esto que tú estás comentando, porque va a depender de esta herramienta que que tú estás hablando, y de las áreas en las que tú quieras explorar. Entonces a mí, ahora que comentabas, hablaste de los muertos, hablaste del espiritismo, entonces un poco ahí como, ¿por qué no entramos en ese tema? A mí me interesa harto conocer la diferencia, en qué estás trabajando hoy en día respecto a eso. Solo quería agregar, muy Géminis, Eduardo. Total. Pero menos, pero menos. Puedo decir que ya por lo menos termino lo que empiezo, estoy más. Pero Ya, sí, o sea, para mí estudiar es un privilegio. Sigue siendo, es algo que me mantiene como muy vivo. Y claro, en algún momento esta cosa Géminis ok, tomo esto, ya creo que lo domino y ya me aburro y salto a lo siguiente. ¿Ya? Eso ha ido como madurando, ¿ya? Hay como vasos comunicantes, hay, hay caminos, hay cosas que se van como juntando, que se van retroalimentando, hay conversaciones entre una cosa y otra. Concretamente, con respecto, por ejemplo, al tema de haberme consagrado a la santería y haber hecho un proceso como súper en serio con respecto al santo, con respecto a la regla de Ocha, yo siempre hago la broma, digamos, que mi mamá debe pensar de por qué no, de esta cosa tan aplicada, no fui así para las matemáticas cuando chico, digamos. Por un lado está, está este trabajo con respecto a la santería y con respecto, por ejemplo, en otra línea va el tarot. Y las dos cosas se comunican, pero no se comunican en términos de, no es que yo esté trabajando con la santería y de repente esté hablando del tarot, o esté hablando del tarot y de repente yo empiezo a hablar de la santería. Yo creo que son como cosas distintas, son momentos distintos, son situaciones, contextos distintos. Pero sin embargo, interiormente hay una comunicación, hay una retroalimentación. Y ese proceso, a partir de de una cosa que ha ido como decantando como en la escritura, yo me he ido dando cuenta que eso está ahí. Entonces, es como un cuadro impresionista interior, digamos, es como hay información cosas que yo aprendo en la santería, que las llevo al tarot, hay cosas del tarot que las llevo a la santería, hay ciertas iniciaciones, ciertas cosas, por ejemplo, en la santería con respecto a la iniciación, que a mí me ha permitido entender como muchos procesos.
Entré por dos motivos. El primero porque mi oricha tutelar, que es Ochun, ella a mí, yo sentí como una deidad tomaba interés en mí. Y eso fue súper potente. O sea, como un aspecto de la naturaleza, ¿ya? Como un cierto aspecto de la naturaleza, porque los orichas son aspectos de la naturaleza que de alguna forma se personifican. Y que estos aspectos de la naturaleza tienen como un diseño. O sea, si tú vas al mar, por ejemplo, y en el mar está Yemayá, que es la madre universal, que es el agua. Hay refranes, hay cosas que están, por ejemplo, dentro del contexto de la regla de Ocha, que se dicen, nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Entonces, Yemayá, la maternidad, lo femenino, es muy profundo. Todas esas cosas como de alguna forma como diseño, personifican a la deidad. Y esa deidad tiene una conciencia, tiene un aspecto en el cual tú te puedes relacionar con ella, que no es solamente que tú vas al mar y tienes esta experiencia de ver el mar y estar con lo bonito del paisaje. No, hay algo en este proceso en el cual tú te relacionas con esta fuerza, con esta energía, que articula algo por dentro y que lo cambia, que cambia cosas en ti. Y eso yo lo encontré, muy, 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 muy poderoso. Y eso también a mí me significó que la forma en la cual uno se inicia en el proceso del camino espiritual me ha significado poder también entender otros procesos iniciáticos. Y eso para mí es como impagable, digamos, porque, no sé, puedo de repente, no sé, estudiar el sikhismo, ya que es como la corriente hinduista cercano a lo árabe, que tiene, por ejemplo, la base con un gurú que se llama Guru Nanak, que es el yoga kundalini, por ejemplo, y en el proceso, en la medida que yo voy estudiando un poco de qué se trata, puedo entender, mira, este proceso iniciatorio conlleva conlleva este trabajo con estos espíritus, conlleva este trabajo con el mundo astral, conlleva, ¿me entiendes? Y esa conversación un poco yo la he ido también llevando al tarot. La forma yo hoy en día de la cual yo me relaciono al tarot es que el arcano no es una descripción. ¿Ya? No es una descripción de, mira, el diablo es, se manifiesta, no, yo entro al mundo del diablo. Me interesa como introducirnos en el arcano del diablo, pero lo quiero conectar con el tema de la magia. En términos de la Wicca, el Coven, cuéntanos un poco cómo ese tránsito, cuál es la mirada que hay hoy día de esta magia, entre comillas, y desde ahí cómo podemos conectar en tu experiencia con el arcano del diablo. No desde ahí necesariamente, sino que desde tu camino. Hay un aspecto dentro del hinduismo, que principalmente el tantra, que se llama el camino de la mano izquierda. ¿Ya? Y este camino de la mano izquierda conlleva un proceso que es así, que están los dos procesos. Un proceso es espiritualizar la materia y el otro proceso es materializar el espíritu. De alguna forma lo que propicia la mano izquierda es esta bajada, es esta autodeificación, ¿ya? Es uno el que uno se vuelve la deidad, uno la descubre en sí misma. Y de alguna forma la santería, las religiones africanas, en menor medida, también, yo creo que también lo tiene, digamos, por proceso, pero las religiones hinduistas, por ejemplo, el chamanismo, trabaja en este nivel como directo, es bajar algo. Ahora, el camino de la mano izquierda también tiene, entre comillas, como contradicciones, porque depende un poco también de cada tradición. No sé, los musulmanes no pueden comer vacuno, pero sí comen cerdo. Los judíos pueden comer vacuno, pero no pueden comer cerdo. Y esto también tiene que ver con el diablo, ojo. ¿En qué momento hay algo que va en contra de la tradición, en el fondo? ¿Ya? Independiente de eso, el camino de la mano izquierda ha sido un trabajo que en algún momento
partió como con toda esta magia del año 2030 que es Aleister Crowley, cuando él se autodenomina la bestia, ya el 666, y viene hay un proceso cultural que es súper potente que tiene que ver con el cambio de siglo. O sea, está la teosofía, está también el espiritismo. Aleister Crowley, considerando que toda esta gente, así bien duramente, eran unos cuicos, ¿cachai? Con muchas lucas, que no tenían, no sé, me imagino yo que eran gente como muy instruida, que no tenían, por las lucas que tenían. Y en esta relación con la India, mucha cosa de la India llegó a Inglaterra principalmente. Y eso de ahí fue como mutando. Ya la Golden Dawn, Dion Fortune, hay muchas escuelas, mucha gente que participó en la Golden Dawn y que como de que de alguna manera después como que se fue descolgando. Y uno de los fuertes es Crowley. Hay un personaje también muy interesante que se llama Austin Osman Spare, que él crea como un paralelo a esto que es la magia del caos también, el Soske, que también es súper interesante, que es un proceso como súper, que tiene que ver con el diablo y es súper creativo también. En este proceso hay algunos discípulos de Crowley que toman esta cosa del Coven, que toman esta cosa de la Wicca, y que se termina como manifestando. Ahora, yo creo personalmente que es súper interesante meterse en esto de la magia, pero al mismo tiempo tener como las antenas como súper paradas y ver cuáles son los procesos culturales que están ahí operando. No se pueden desvincular las dos cosas. O sea, es como la santería. Yo no puedo desligar que el culto afrocubano, que la diáspora afrocubana es distinta a la diáspora afrobrasilera, ¿ya? Y es distinto a lo que pasa con el vudú. La raíz es la misma, y es el proceso cultural de que agarraron a los esclavos y llegaron en ciertos lugares y tuvieron que convivir, ¿entiendes? Yo no puedo separar eso de lo que pasó en términos sociales, antropológicos, culturales. Hoy en día todas las religiones de alguna forma siempre están cambiando un poco por lo mismo, y las prácticas religiosas también están cambiando por lo mismo. Pero a partir del trabajo que uno ha investigando, siempre en todos los lugares hay algo que nosotros podemos llamar como brujería tradicional. Y ese acervo de lo que contiene la brujería tradicional es algo como súper popular. Está el trabajo de las parteras, está esta cosa de esta señora, ¿cachai? Que componía huesos, ¿me entiendes? Siempre, en todos los lugares siempre está el tema de los santos, de la relación que tienen con las oraciones de los santos. Entonces, eso es algo súper vivo. Y esa magia de alguna forma te sienta como la base para cuando llega, no sé, el catolicismo o una religión más o menos institucionalizada, se mezcla con eso y es así como nosotros podemos encontrar, no sé, como la fiesta de la tirana, ¿te fijas? Donde se mezcla el paganismo o... Es malo el concepto paganismo, digamos, pero esta brujería tradicional con esta religión institucionalizada, de alguna forma tienen que convivir, ¿me entiendes? Ese es el proceso. Hay que tenerlo como súper claro. Cuando uno entra al tema a trabajar cualquier camino espiritual, hay que saber, ok, no es malo preguntar el linaje, no es malo preguntar, oye, pero ¿quién te inició? ¿Cómo aprendiste? ¿Por qué llegaste a esto? Es un buen referente, porque de repente hay gente que toma cursos, volvemos al tema de los cursos, digamos, pero hay un proceso, ¿te fijas? Hay un proceso personal, hay una cosa que tiene que se articula, ¿cachai? Como un camino espiritual que es súper necesario. El curso no basta. Sí, sí, pensaba en esto de, bueno, de los cursos y tanto, lo hemos hablado tantas veces, por lo menos en este espacio de la inmediatez y del que, no sé, muy curso de Instagram, de Wicca o de que no tienen profundidad y que es solo aprender un par de cosas aisladas de su contexto, como decías tú, hay que mirar, hay que informarse. Disculpa, Sofi, yo creo también que es súper interesante conocer la influencia que en el fondo ha tenido lo que tú estás aprendiendo. ¿Qué? Porque es lo que hablábamos también el otro día, hablábamos con la Sofi sobre el Reiki, por ejemplo.
hay muchas líneas de Reiki, y el Reiki que nosotros aprendemos en Chile es un Reiki súper occidentalizado, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a entender cuáles han sido las influencias que han tenido las líneas, o los, no sé, los maestros que van transmitiendo sus conocimientos, es súper interesante entenderlo y ir viendo esa transformación, porque finalmente en el mundo de las terapias, es una construcción del terapeuta la técnica o la terapia o lo que vaya a entregar. Sí. Nunca se hace de manera pura, nunca alguien va y dice, ya, se hacía así, la regla dice que son tantos minutos, que yo en esta parte me voy a decir tal cosa. Eso no existe. Finalmente, ¿qué tiene que ver con la experiencia de cada uno de los terapeutas? Cómo ha ido construyendo su identidad terapéutica, y eso después uno lo va plasmando en la terapia misma, y quizás eso va a ser lo que haga que uno enganche con el usuario, ¿cierto? Que haya como este vínculo terapéutico. Yo creo que pasa algo muy parecido precisamente con lo que tú explicas, porque finalmente, cuando uno conoce los linajes o cuando uno entiende las influencias que han tenido las técnicas, entiende por qué son, por qué existen y para qué, y en qué contextos también tú puedes tomarlos y que te hagan sentido. Claro, eso es súper, lo que tú hablas de la identidad del terapeuta, eso es, en el contexto llevándolo al contexto de terapia, ¿ya? Lo mismo pasa con la escuela psicológica, la escuela analítica, la escuela que trabajan, que hacen un cuento más, la escuela gestal, las que hacen un cuento más, con un trabajo más corporal con las neorreichianas, ¿te fijas? Depende mucho de eso, las conductivistas, pero porque finalmente te formatea la cabeza, ¿cachai? O sea, hay algo, ¿cachai? Que te ordena, ¿cachai? Eso, personalmente, uno lo entiende desde la iniciación. Hay un momento como terapeuta. Yo creo que esto es sistémico, ya sea la profesión, ya sea el trabajo, ya sea por director de carrera, ¿me entiendes? Hay algo que es sistémico, y hay algo que en algún momento te inicia, que yo creo que las fuerzas, y esto yo creo que es súper importante en entenderlo para el fin, digamos, porque esta cosa sistémica que tiene estas fuerzas que, no sé, pues, en el contexto, por ejemplo, del cine, hay fuerzas que operan en el cine, hay situaciones, momentos, y en algún momento cuando uno entra y cuando uno quiere ser, el querer ser, el querer ser un buen terapeuta, hay algo que estos mismos dioses, que estas mismas fuerzas, estas metafuerzas que están operando en este sistema, te colocan en situaciones y te colocan en aprietos y te colocan en lugares. Siento que hay momentos de vida en los cuales uno puede describir que uno pasa por la situación y uno puede decir, ah, mira, yo ya puedo hablar con propiedad de esto, ah, mira, yo ya soy esto. No porque te lo hayan enseñado, sino que porque de alguna forma la experiencia te lo dio, pero en la experiencia está el arquetipo, en la experiencia está la deidad, la metafuerza que le digo yo. ¿Te fijas? Ella es la que se encarga de entregarse, ¿ya? Ella misma es la que se encarga de darte las herramientas. ¿Pero de qué manera te da la herramienta? Construyendo una experiencia para que tú la atravieses. Ese proceso, como te digo, tiene que ver con la iniciación. Hay caminos espirituales y hay trabajos espirituales, trabajos religiosos, donde de alguna forma ¿cómo se llama? La iniciación como un procedimiento, como rito, todavía es muy poderoso. Todavía no es algo vacío. Entonces, el participar de un camino espiritual, el ir por un camino espiritual, y que tú pasas por ese rito de pasaje, el rito de pasaje se encarga de darte a ti las herramientas, de fortalecerte, que es lo que yo siento que es lo que pasó conmigo con la santería, por ejemplo. Hice como todo el proceso de pasaje, se me hicieron las ceremonias, los 7 días, estuve un año vestido de blanco, pero de alguna forma, en la relación que yo he ido como construyendo con mi oricha tutelar, es donde ella se va entregando.
Ya, ella me va soltando la información en la medida en que yo he ido haciendo también el proceso. ¿Cómo? Viviendo lo que tenga que vivir, aceptando, no juzgando, viviendo lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. Y cada vez que ha venido un proceso duro, siempre después viene un recordatorio con respecto a mi coronación. ¿Ya? Porque uno, en el fondo, cuando uno pasa por la santería, uno se corona. Lo mismo con el tarot, lo mismo con la terapia, lo mismo con lo sistémico. O sea, si yo soy terapeuta, en algún momento algo va a articular una cosa donde yo me voy a sentir capaz de ser terapeuta, donde yo voy a ser capaz de sentarme frente a alguien y decirle, mira, esto es esta es la herramienta, ya las flores, la acupuntura, el biomagnetismo, y una de las cosas importantes de este proceso, ya, que tiene que ver un poco con la verdad, porque la verdad es tu verdad, y uno habla desde ese lugar. No porque lo leíste, no porque lo estudiaste, sino que porque lo pasaste. Entonces, eso en términos de lo que habla, por ejemplo, la terapia gestal, es que el sí mismo se contagia. El ser uno mismo es algo que se contagia, es algo que tú le transmites a la otra persona. ¿Ya? No es que dé lo mismo la herramienta, pero hay muchas herramientas. Pero ya desde el momento en que tú te paras en ese lugar, tú le transmites a la otra persona, tú le estás hablando con una verdad. Me parece muy interesante porque precisamente la elección que hicimos de invitados en el podcast, pues una percepción mía, no sé, pero los elegí porque sentí eso. Más allá de las especializaciones, hay una experiencia vital y un hablar desde este es como mi tema, esto es lo que es mi verdad, como dices tú, que no es una verdad absoluta, que no es la única herramienta, y creo que todas las personas que han estado en este espacio han logrado, o sea, lo tienen clarísimo. Sin embargo, hay una especie de transmisión de información muy experiencial, muy desde otro lugar, que a mí me parece muy interesante traer a la conversación. No, son personas que han recorrido ese camino. No solamente que saben porque lo han leído, sino que lo han tenido de manera empírica. ¿Sabes? Tiene otra fuerza, tiene esa transformación. Que ha ocurrido en distintos niveles y con distintas herramientas, como decía, pero ha ocurrido. Y esa magia transformadora hace que ese relato tenga algo distinto a, mira, yo soy experto en, y claro, bueno, es lo que yo aprendí en la universidad y ya. Claro, tiene una fuerza, tiene un poder, tiene un poder mágico. Un poco para sí, ir llegando, para irnos acercando un poco al diablo, digamos, un poco, el diablo es súper controversial, digamos, en sí mismo, ¿ya? Tiene muy mala prensa, o sea, el diablo tiene muy mala prensa. Sin embargo, es un elemento súper importante de este nivel. Volvemos a lo mismo, digamos, o sea, estamos en un espacio que lo incluye, y que por más que nosotros tratemos de cortarlo, de castrarlo, de encerrarlo, de olvidarlo, de echarlo para atrás, y ser absolutamente puros, no entiende nadie, absolutamente nadie. Y ese trabajo, en algún momento, va dentro del camino, ¿no? Yo me tuve con una persona que es súper interesante, que es don Sergio Fritz, y él ha hecho un trabajo como súper profundo de investigación con respecto a la brujería tradicional chilena, con respecto a la recta provincia. Él es escritor, recomiendo sus trabajos a ojos cerrados, porque yo siento que era una cosa que yo me debía, y que se la debía a los a los espíritus de Chile, digamos. Porque en algún momento había estudiado mucho con respecto a todo, y de repente, bueno, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa aquí, donde nací? Y pasan cosas más que interesantes, digamos. Estamos llenos de brujos, llenos de cofradías. Él tiene una experiencia muy bonita, que recorre Santiago. Y hay lugares donde ciertas casas y ciertos lugares todavía tienen
no sé, en esa casa se practicaba un cierto tipo de magia o había una cosa media masónica y en las molduras de la entrada de los edificios antiguos están los símbolos y hay gárgolas, ¿no? Es muy interesante, muy, muy interesante. Y en algún momento con él yo hice este trabajo del camino de la mano izquierda. Y fue un trabajo en sí mismo bien intenso, pero también con lo mismo, o sea, es una cosa que iba como en paralelo y que de repente empezó como mira, por esto es esto, por esto es esto otro, por eso. Y nada, pues como el tarot como buen artefacto mágico se relaciona súper fuerte con respecto a la magia. Y la magia es el diablo. Si nosotros queremos, yo sé que de alguna forma estamos súper formateados con respecto a lo bueno y lo malo, con respecto a lo sanador, ¿me entiendes? Al sanar, ¿no es cierto? Pero de alguna forma, cuando uno hay este deseo, yo deseo sanar, o yo deseo tener una herramienta poderosa para poder sanar al otro. Eso es el diablo. Esa operación de querer trabajar, ese deseo de querer tener herramientas metafísicas, ¿ya? Eso es el diablo. Y de hecho, en la restauración del tarot de Marsella trabaja Alejandro Jodorowsky y Philippe Camoin. Y Philippe Camoin, él hace un trabajo muy potente con respecto al tarot dentro de sí mismo. Él dice, no, mire, usted para estudiar el tarot, usted lo que tiene que hacer es sentarse y mirarlo, y mirarlo, y mirarlo, y mirarlo, y mirarlo, y no dejar de mirarlo, y el mismo tarot se va a abrir solo. Y para él es súper importante hacer este trabajo del septenario que se ve acá atrás. Y hay una línea que de hecho es la primera línea del tarot, o sea, que va del mago a la justicia, y arriba está el diablo. Y esta línea, uno la puede, para estudiarla, uno la puede definir. Y esta línea es la magia. De hecho, parte con el mago, parte con el batalero. Y arriba, en la corona, está el diablo. Hay esta acumulación, si ustedes quieren, mágica, una acumulación de energía mágica para poder sanar. Por ejemplo, yo como terapeuta, yo hago este trabajo terapéutico, este camino, esta iniciación, este andar. Y esto a mí me da, se podría decir, cierta jineta, ¿cachai? Dentro de la magia que vendría siendo, no sé, la vara del mago, te fijáis, las herramientas mágicas. Es Gandalf, es como el príncipe es como Gandalf. También es la herramienta misma, ¿ya? También es la herramienta misma. Ya es como, ya, yo trabajo con las plantas y yo soy un experto sanando a las personas con plantas. Es la forma en la cual yo me relaciono con este elemento. Todo eso acumula una cierta cantidad de energía mágica y que cuando yo la requiero, cuando yo necesito usarla y tengo el paciente delante, yo lo que hago es traerlo. Y ya sea en una palabra, en un masaje, en la conciencia, en la construcción de saber qué flores arquetipales, qué sistema floral ocupar. Yo hago la magia y lo entrego. Eso es mágico. Y la intervención en la realidad, si bien uno cree que es el mago, no es el mago, es el diablo. Es el diablo. Y el diablo, en un contexto mágico, histórico, que el diablo es Baphomet. Entonces aparece esta imagen del macho cabrío. Baphomet es un personaje de la Edad Media, un personaje alquímico de la Edad Media, donde lo que habla es el triunfo de la materia sobre el espíritu, o el triunfo de la naturaleza sobre el espíritu. Pero cuando uno habla del triunfo y uno piensa al tiro, bueno, al tiro empieza como las patadas y uno al tiro empieza, bueno, pero es el macho cabrío, es el diablo, No, yo tengo que hacerme cargo de eso. Yo tengo que hacerme cargo, digamos, de que la magia es la intervención sobre el plano terrenal, en el fondo. Sea cual sea la herramienta, ya sea por mi bibliografía o por la herramienta que estoy ocupando o por la invocación que estoy ocupando, yo estoy operando en la tierra, estoy operando en la materia. Eso es el diablo. Y por lo tanto es súper creativo, porque es la creación misma.
Justamente te iba a llevar a eso, al que, claro, hacemos esta relación de lo maligno, que también, como lo tomaste, te lo quiero preguntar, el espíritu creativo, el daimon, que lo conversamos en algún momento. ¿Cómo conecta la creatividad, el deseo, con el diablo? Antes de eso, voy a llegar allá, pero antes de eso, hay un trabajo con respecto al tarot que siento yo que dentro de lo que yo he aprendido que es una cosa como súper importante y que tiene que ver, que Jodorowsky, es curioso que él no profundice tanto en eso, ¿ya? Que es que en una primera instancia el tarot actúa como un test proyectivo de uno, ¿cachai? O sea, tú te planteas viendo las cartas y uno empieza, uno, no sé, pues, ve la torre y se asusta, ¿cachai? Ve el arcano 13, te fijas, y uno ve una calavera y uno ve la muerte. Y en el transcurso la idea es poder que el arcano te sea neutro. Yo creo que eso es difícil. Yo creo que uno tiene afinidad con ciertas cartas y con ciertos momentos, y es súper difícil. Pero sí creo yo en estos momentos que la magia en uno opera mucho más parecido a un cambio en la representación interna, más que un músculo metafísico que sale de la mente y que mueve cosas. ¿Cachai? En ese sentido, la magia funciona mucho más parecido a cuando uno salió como de vacaciones cuando chico y uno vuelve, el espacio cambia. Eso es, ahí es, de alguna forma los hechizos, y cuando uno rompe hechizos, funcionan más de esa forma, más que una cosa que manipula. En el tarot hay un trabajo que uno intenta relacionarse con el arcano, con la figura, tratando de cambiarlo. Entonces, por ejemplo, para mí fue como súper decidor empezar a hacer este trabajo con el loco, con Lemat, que Lemat es el loco, un pordiosero, ¿me entiendes? Tiene la ropa raída, te fijas, es casi un indigente, una persona que vive en la calle. Y sin embargo, cuando había una cosa de prosperidad que estuve trabajando y siempre aparecía, y yo no entendía el por qué. Y claro, yo un día me pongo a mirarlo y dije, bueno, a ver, y me pongo a mirarlo y es un millonario. Si tú lo miras bien, volvemos al caleidoscopio. Sí. Es un pordiosero, es un indigente, es alguien que vive en la calle, pero también él se transforma, por ejemplo, en un peregrino. Pero si tú lo miras bien, es un millonario que tiene mucho dinero y él tiene mucho dinero. Entonces, con el diablo, haciendo el trabajo con el diablo, aparece este personaje, este ángel caído, esta cosa sexualizada que tiene, estas alas, estos personajes que, tratando como de abuenarme un poco con la figura, ¿cachai? Tratando de que esto pasara de una buena manera. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue la impresión que a mí me pasó con el diablo? Lo asocié con estas imágenes hindúes, de Kali, por ejemplo. Kali, sí. ¿Cachai? Entonces, estas imágenes hindúes que salen con las pechugas al aire, que te fijas, que de la vagina nacen demonios, ¿cachai? Y que tienen un muerto en el suelo, que lo están pisando, y que tienen la lengua afuera, ¿me entiendes? Y ahí algo cambió. Y pude profundizar en él sin la carga judeo-cristiana de lo diabólico, de lo malo, ¿ya? ¿Ya? Que también hace parte, uno no lo puede negar tampoco. Por ejemplo, a mí me llamó muy poderosamente la atención leyendo el libro de Respiración Holotrópica de Grof, donde él cuenta un poco, es como el libro donde él cuenta cómo funciona la respiración holotrópica. Y él dice que una de las experiencias más sanadoras es en el trabajo de respiración holotrópica, en el trabajo de respiración forzada, es cuando la gente que está teniendo la experiencia se mete en rollos diabólicos, con estas energías que son como, o el diablo, es como, y que cuenta que se despliega todo el rollo, o sea, la gente saca fuerza y que tienen que afirmar, todo en un contexto terapéutico, respiración holotrópica, pero aparece una de las sanaciones más poderosas se dan en ese contexto, se dan cuando esas energías aparecen. Entonces, hay algo, ¿no? Sí. Hay algo a lo cual prestarle atención y no cortarlo. Queda toda la parte creativa, que es extensa y es demasiado como interesante, para mí es demasiado interesante. Entonces, yo creo que podemos hacer una parte 2, obviamente en relación a este arquetipo, no sé si en esta temporada, enfocado en cómo opera el diablo en la parte creativa, y ahí nos metemos
como profundamente en eso, como para no dejar esto ahí como claro. con un tema pendiente, porque en realidad todo lo que ha ocurrido en la conversación creo que es sumamente interesante y puede hacer de puntapié inicial para extender una conversación que no se da tanto. Me interesa mucho también profundizar en este trabajo en la mano izquierda, precisamente porque está ligado a nuestro territorio. Hay mucho que decir de brujería en Chile y quizás como un trabajo de recopilación podría ser interesante traerlo a la conversación. Pero claro, tenemos como una extensión de tiempo y creo que con esto podemos decir que hemos abarcado en bastantes dimensiones el tema del arquetipo del diablo. Sí, es largo, y uno se expande. No, mira, principalmente como para terminar, con el diablo uno no se puede esconder. ¿Ya? El diablo te empelota, te fijas, eres tú. El diablo se caga de la risa, ¿cachai? De somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No, olvídalo. No, él se ríe todo el rato de eso. Él después de eso te da un colon irritable y te obliga a centrarte en el cuerpo, a quedarte en la materia y desde ahí actuar. Elegir lo bueno, lo malo, seguir en lo mismo o cortar con lo que tú tengas que cortar, hacer el trabajo o no hacer el trabajo. Es tu decisión, en el fondo. Así que eso. Qué buena reflexión final. Creo que también nos asienta un poco nos baja, que es algo que tratamos de hacer todos conscientemente, pero en este camino, cuando nos ponemos muy místicos, espirituales, tratando de encontrarle sentido a todo, también nos pasamos varios pueblos y es bueno este ejercicio con el diablo de traernos a la materia, de vuelta. A bajar, sí. Y a bajar a la sombra, a mirar ese espacio. Sí. A integrarla, a reconocerla, a mirarse. Sí, no, uno no puede saltarse ese proceso, no. Y uno crea como imágenes, ¿no? Para aceptarse. No sé si hay tiempo, ¿hay tiempo o no hay tiempo? No. ¿No? Ya, ok. Está bien. Lo dejamos para el próximo entonces. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre es bueno conversar. Estamos entonces con muchos temas pendientes para poder conversar. Muchas gracias por la conversación. Este es un espacio seguro, creado con mucho amor para quien quiera escucharnos. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify como Terapia en la Luna. Te esperamos.